Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del ciclo de conferencias La ciudad y la pandemia. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tenemos ahora el enorme gusto de tener entre nosotros a un destacado universitario, el maestro Luis Raúl González Pérez. Luis Raúl, muchas gracias por acompañarnos, por disponer de tu tiempo, unos minutos para estar con nosotros. Al contrario, yo soy el agradecido. Gracias, Luis Raúl. El tema que nos va a compartir Luis Raúl en unos momentos se titula Vulnerabilidad Social y Derechos Humanos. Ustedes, quienes han seguido estas charlas, han visto que hemos abordado el tema de los efectos de la pandemia en muchos aspectos en nuestra vida diaria, en la ciudad, en el abastecimiento de alimentos, en la salud pública y mental, en la cuestión de la vivienda, en la movilidad, en términos de género. Y ahora, pues el tema de derechos humanos, pues es fundamental, como ustedes lo saben, y el maestro González es una autoridad en este tema y por ello nos sentimos muy complacidos de que nos acompañe este día. El maestro González es licenciado en Derecho por la UNAM, tiene una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid, España, y es doctor honoris causa por el Centro Jurídico Universitario, que es un ente académico del Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, el IMPIP. Eh, Él también imparte cursos en la Facultad de Derecho en temas como Derecho del Trabajo y Garantías Constitucionales. Es autor de numerosos libros, ensayos, artículos como buen universitario que es, en donde sobresalen sus textos en coautoría, autonomía universitaria y universidad pública, el autogobierno universitario, este tema que es fundamental para todos nosotros en la universidad, como todos bien sabemos. También tiene otro libro que se titula Tópicos de los Derechos Universitarios, un tema en el que nuestra UNAM ha sido pionera en abrir este campo tan importante de los derechos en el ámbito universitario. Pero déjenme decirles también que Luis Raúl ha tenido una trayectoria muy importante en diversos cargos dentro de la UNAM, así como en el sector público. Entre nosotros fue director de personal, fue secretario general administrativo y abogado general en el periodo de 2008 al 2014. Son cargos de mucha responsabilidad dentro de la UNAM y todos como universitarios, pues tenemos una gran deuda con quienes como Luis Raúl pues dedican su energía, su inteligencia a que nuestra universidad se desempeñe lo mejor posible. En el sector público también ha tenido importantes cargos bajo su responsabilidad. Fue director general de gobierno en la Secretaría de Gobernación, fue subprocurador especial para investigar el homicidio de Luis Donaldo Colosio en la PGR. También fue presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ahí fue como lo conocimos, Luis Raúl, tú recordarás, ya en trabajos con el PUEC, ya tuvimos el honor, el privilegio de conocerte y trabajar contigo conjuntamente. Y actualmente él coordina el programa Universitarios de Derechos Humanos en la UNAM, por lo cual, pues repito, es un gran gusto tenerte aquí con nosotros. El formato ya lo conocen todos ustedes. El maestro tomará unos 30 minutos para compartirnos sus experiencias, sus opiniones, sus puntos de vista, y posteriormente tendremos una ronda de preguntas que podremos hacerte para terminar la charla en aproximadamente una hora. Adelante, Luis Raúl. Muchas gracias, muy amables. Me da mucho gusto saludarles esta mañana, saludar a la comunidad del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, agradecer infinitamente a su director, Javier Delgado, el que me haya dispensado esta invitación para platicar el día de hoy de uno de los temas que pues realmente han transformado la convivencia social, como es la pandemia y el COVID-19. Quiero además resaltar que con el PUEC nos une efectivamente
un vínculo de trabajo que hemos desarrollado conjuntamente en alguna de las responsabilidades que yo he tenido, y que solamente voy a hacer una de las, agradezco las palabras muy afectuosas de Javier, lo caracterizan por ser un gran anfitrión con sus invitados, pero solamente le voy a hacer una precisión. Dice que hay una deuda hacia mí. No, el que está en deuda con la comunidad universitaria es su servidor. La comunidad universitaria me debo a ella, pues le debo mi carrera profesional a la UNAM y como dice el cántico universitario, ¿cómo no la voy a querer? Entonces, muchas gracias a las y los universitarios para permitirme el día de hoy hacer unas reflexiones, más que una disertación técnica, académica o un análisis pormenorizado de políticas públicas, pues la idea es reflexionar alrededor de cómo se ha transformado la vida de las y los mexicanos en las ciudades. Es el tema del cual el PUEC es experto. ¿No? Yo vengo simplemente a buscar generar un espacio de discusión con ustedes a partir de las preguntas que se puedan hacer. Los temas que abordaré podría cada uno tener una profundidad más extensa, que no es el objetivo de esta charla, pero sí quiero resaltar que los planteamientos buscan conformar una imagen general de esas dificultades y retos que ahora enfrentamos quienes estamos conviviendo en las metrópolis, para propiciar precisamente a partir de identificar estas dificultades y retos, propiciar que los mismos se aborden desde una perspectiva centrada, y esta es la parte medular, uno de los puntos centrales, en el reconocimiento y respeto de la dignidad humana. Yo quiero recordar con ustedes que la dignidad humana es lo que nos identifica e iguala como seres humanos. Este es el sustrato, la dignidad de las personas por el hecho de serlo, que da sustento a los derechos fundamentales, a los derechos humanos. Y enfatizo que estas problemáticas que se enfrentan, pues en tanto que la información objetiva con la que se cuenta hace difícil también sostener que estemos frente a una cuestión, y así hay que entenderlo, esa es mi percepción, ya superada o lo suficientemente controlada para que empecemos a verla como si fuera algo del pasado, o por lo menos cerca de remontarlo, al igual, debo decirlo, que sus terribles efectos. La convivencia con esta enfermedad y sus múltiples consecuencias son cuestiones que forman parte de nuestro presente, pero también, y hay que advertirlo, van a condicionar buena parte de nuestro futuro. De la capacidad, de la resiliencia que tengamos, pero tanto autoridades como sociedad, para entender esta situación, para asimilar y aprovechar las lecciones que nos ha dado hasta ahora esta pandemia y sus efectos, dependerá que las ciudades puedan proporcionar un mejor entorno para que las personas que habitan en ella puedan acceder a lo que es la finalidad del ejercicio pleno de derechos, bienestar y calidad de vida. Recordemos que hoy el derecho a la vida no es, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde las resoluciones de los organismos internacionales, de nuestra Corte Suprema, no es solamente el aspecto biológico, sino la vida con dignidad, con decoro. Es decir, que tengamos los mínimos que nos permitan un autodesarrollo. Y por eso las ciudades, sus autoridades, pero también la sociedad, pues tenemos que contribuir en ello para hacer efectivos esos derechos. El COVID-19 también nos ha recordado la fragilidad de nuestra existencia, de la vulnerabilidad de nuestra condición humana, lo banal y superfluo de los prejuicios, de estereotipos y creencias estigmatizantes. La enfermedad ha recalcado que con independencia de cualquier otra cosa,
todas las personas compartimos una misma condición y naturaleza, que no considera factores económicos, ideológicos, étnicos, educativos o de cualquier otra índole. Es decir, un principio básico de no discriminación, de igualdad. Todos somos iguales. Y es necesario que lo entendamos y lo reconozcamos así. Debemos dejar de lado diferencias y distinciones que no son más que construcciones que las personas y las sociedades han hecho a través del tiempo y que lesionan en muchos de los casos la dignidad humana. Y más allá de igualdad formal, la igualdad formal, recuerdo con ustedes, es todos somos iguales ante la ley, o la sustantiva, que es que con independencia de ese principio general de derecho, el Estado, las autoridades generen las condiciones para que todos ejerzamos esa igualdad, la igualdad sustantiva, la igualdad real. Por eso la pandemia nos ha hecho ver que debemos regresar a esa igualdad natural, que es el sustento y origen, como decía yo, de los derechos humanos. Si recordamos los terremotos, las inundaciones, los desastres naturales, desde hace varios años, ¿sí? Trajeron algo positivo dentro de la desgracia. Se empezó a generar en nuestras ciudades un cambio entre las personas rumbo a lo que hemos conocido como la solidaridad. O sea, estos fenómenos trajeron algo que incide en esa convivencia al interior de las sociedades, la solidaridad. El mayor involucramiento de la sociedad en la atención y respuesta que se dé a los problemas que se enfrentan en su entorno urbano, así como a las necesidades más apremiantes de los demás. Pero ahora, déjenme decirlo de esta manera, la pandemia ha marcado un nuevo giro en la mayoría de las personas rumbo a algo que va más allá de la solidaridad, que implica una toma de conciencia sobre la corresponsabilidad. Es decir, ya no solo es ayudar cuando pueda y con lo que pueda a quien lo necesite. La corresponsabilidad frente a la enfermedad implica la certeza de que mi salud y condiciones de vida están directamente vinculadas con las de los demás. Y solo en la medida en que cada quien haga su parte y se cuide, la contingencia se podrá superar. Solidaridad, pero también corresponsabilidad. Las autoridades en las ciudades deben estar conscientes de estas cuestiones, propiciar las mismas, fortalecerlas y adecuar sus acciones a tal principio. Esta corresponsabilidad puede ser la puerta hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos. Desde la universidad, déjenme decirles, junto con la fundación que impulsa un tema fundamental, que es la Carta de Deberes y Obligaciones, la Fundación Saramago, ¿sí? Precisamente habla, sí, del ejercicio pleno de derechos, no, desde luego, dejar de exigir a las autoridades el respeto a ellos, pero también cuáles son nuestros deberes. Y la pandemia nos ha hecho ver esos deberes de autocuidado, porque representa el cuidado de los demás. Pasamos de tener un papel pasivo a un papel más activo en la ciudad para asumir conductas y participación que se hacen indispensables ante los grandes problemas. Pero también hay que decirlo, frente a discursos polarizantes, basados en sesgos ideológicos que buscan dividir y debilitar a la sociedad, la realidad objetiva nos demuestra que la suma de voluntades y capacidades de las personas nos permitirá superar problemas tan graves como esta pandemia. También, esta suma de voluntades puede evidenciar la futilidad de las ideologías e intereses individuales, así como la enorme conveniencia y necesidad de que la cohesión social crezca y se consolide una ciudadanía que exija, lo decía yo, derechos, pero cumpla también con sus obligaciones. Una participación coordinada y propositiva es la solución a los problemas que enfrentan las sociedades. Es decir,
articulación entre los sectores, incluyendo el social. Necesitamos generar otro término, que es esa cercanía, pero también empatía, inclusión y apertura. Y cuando hablo de empatía, alguna vez escuché que solemos decir, yo soy empático con tal o cual sector. No, debemos de ser empáticos socialmente hablando, no de manera selectiva. Y déjenme señalar que el COVID, frente al número de personas contagiadas y el número de fallecimientos, más de 64,000, según los datos oficiales más recientes, hace que busquemos esa corresponsabilidad e identificarnos y solidarizarnos con las víctimas. No debemos verlas como simples números o indicadores dentro de una gráfica o dentro de un informe. México y sus ciudades, incluida la Ciudad de México, están de luto. ¿Cómo no estarlo con 64,000 familias mexicanas que han perdido un miembro en estos últimos meses? Y cientos de miles más que han atravesado la angustia, incertidumbre y miedo de tener a alguien que ha contraído la enfermedad. Durante la pandemia o en la etapa posterior, las autoridades de las ciudades tendrán que tomar en consideración a las víctimas y sus familias, dar atención efectiva a sus derechos y, decía yo, ser empáticas en el duelo de los sobrevivientes. No hay números ni parámetros aceptables de vidas humanas perdidas o respecto del dolor o sufrimiento. El luto por estas familias, también debemos decirlo, marcará el futuro de las dinámicas sociales de más de un modo. La pandemia transformó la realidad y condiciones, desde luego, de las ciudades. Las ciudades pasaron de ser solo el centro y entorno de convivencia de la mayoría de las personas a también un lugar de riesgo, donde las propias características de la convivencia y dinámicas urbanas propician el escenario idóneo para facilitar contagios o potenciar la expansión del virus. Aunque en contrapartida también es claro que serían las ciudades los lugares donde podría accederse a una mejor atención médica disponible en caso de requerirlo. Lo cierto es que ante esta ambivalencia, entre el miedo al contagio y la certeza de un acceso a una mejor atención, es algo todavía no resuelto. En la percepción pública, tal vez en estos momentos esté ganando el temor, o más que el miedo, la precaución o la prudencia de evitar riesgos, asumiendo como conducta deseable la prevención. Prudencia y prevención que inclusive ha ocasionado que no pocas personas hayan optado por no acudir a los hospitales y centros de salud, aún por otros padecimientos ajenos al coronavirus. Las historias que circulan en diversos medios de comunicación o en redes sociales a causa de una emergencia habrían tenido que ser internadas en un hospital y que estando en el mismo habrían adquirido el COVID o fallecido o no alcanzado a ingresar al mismo, pues estimulan esa preocupación a la que me refiero. Puede ser una decisión fundada o infundada, personal, desde luego, pero incide en el goce y ejercicio de derechos humanos, el de la protección a la salud, y llevándonos a otra lección que nos ha dejado la pandemia. La necesidad de que quienes habitamos las ciudades tengamos acceso al derecho humano a la información objetiva, verificable y oportuna sobre la situación real que enfrenta las ciudades ante un problema, así como la pertinencia y oportunidad de la actuación de las autoridades. Parte importante de lo que se vive en las ciudades está relacionado con la información confiable y actualizada sobre el estado de la pandemia, sobre la seriedad y frecuencia de los incidentes que se presenten en las instituciones de salud, al igual que sobre la investigación y esclarecimiento de los mismos. En la medida de información más accesible y clara,
pero también verás, eso incidirá en que disminuya la incertidumbre de la población y se puedan tomar decisiones más sustentadas. No es solo que las autoridades de las ciudades cuenten con información. El punto es que esa información esté a disposición y sea accesible a las personas, y en ese sentido las ciudades tendrán que revisar y replantear sus mecanismos y procesos de información y transparencia para dar tranquilidad a sus habitantes. Y esto se genera, es claro, cuando las autoridades están trabajando para protegerlos. Que este trabajo responsable no se reduce a una etapa meramente de carácter reactivo, sino que enfatiza la prevención. Esto pasa por promover que las personas conozcan también y hagan conciencia del riesgo real que implica la enfermedad. Que tengan claridad con sustento en evidencia científica objetiva, y ahí está el papel de las universidades, de cómo se debe actuar al respecto. El hecho de que haya gente que hubiese negado o dudara sobre el hecho de que la pandemia fuera real. Ayer veía yo en las noticias una persona que cuestionaba el usar uno de los implementos de protección. Esto nos debe llevar a la reflexión de lo que digo. Tenemos que ser lo suficientemente capaces en las ciudades de transmitir información objetiva, confiable y veraz, y convencimiento con información técnico-científica. Más allá de la memoria y verdad como ejercicio, la información es indispensable para las acciones futuras. Es previsible que haya nuevas oleadas de esta pandemia que nos afecten o de otras, por lo cual se hace indispensable fortalecer en la ciudad los sistemas de salud, apoyar y promover la investigación médica, establecer esquemas de prevención y detección, de atención temprana. Esto se ha visto mucho desde la investigación, desde la universidad, y buscar que las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad frente a la enfermedad reduzcan esos riesgos. Hoy hablamos de personas que pueden verse con mayores riesgos por las comorbilidades. De ahí la importancia de lo que comento de la información. La pandemia trajo nuevos requerimientos y necesidades en la sociedad, en las sociedades. Hay quien piensa que la expectativa de un retorno pleno a la normalidad prepandémica es una posibilidad que se contempla como real, pero lo cierto es que tanto en México como en el mundo se ha generado una nueva normalidad. No regresaremos a los estándares previos, porque hoy este tipo de circunstancias sanitarias nos hacen replantearnos la convivencia y los cuidados en la salud. Este replanteamiento de la convivencia social constituye el reto y el desafío de las ciudades y sus autoridades. ¿Cómo recobrar el derecho al esparcimiento en espacios públicos que comprometen a las autoridades a la implementación de medidas que posibiliten el acceso a estos espacios, a parques, plazas, comercios, restaurantes, así como el funcionamiento eficaz en el transporte público? Tenemos el derecho a la movilidad, pero si ello, toda persona puede transitar por el territorio, pero si transitar implica el riesgo de contagiarme, el derecho humano a esa movilidad implica que la autoridad nos genere condiciones para ejercer mi derecho de manera efectiva. Y por eso hablaba de la corresponsabilidad también de todos los sectores. Las expresiones más evidentes, las sabemos, fueron las medidas de protección e higiene para combatirla. Pero también, déjenme traer a la reflexión la actitud de las personas frente a la vida, la muerte
y el reflejo que estas actitudes tienen en sus demandas de certeza jurídica. Un derecho humano es el de certeza jurídica. El relativo a que conste y se respete su voluntad, así como que se proteja adecuadamente su patrimonio. En esto también se ha empezado a producir un cambio. Culturalmente, nuestra sociedad se ha preciado de una relación cercana y constante con la muerte. La celebramos, la reproducimos, inclusive a veces la parodiamos. Sin embargo, esta peculiar cercanía no ha implicado necesariamente el desarrollo de una conciencia clara en la sociedad mexicana sobre la importancia de prever lo necesario para cuando llegue el momento en que las personas fallezcan. En el mundo pre-COVID, un gran número de personas no contaban con un testamento, no tenían sus propiedades y bienes completamente regularizados, y mucho menos habrían contemplado qué hacer en caso de tener una enfermedad o condición terminal. O tendrían previsto la contratación de algún seguro o los servicios funerarios. Las razones pueden ser muchas: miedo, reticencia, enfrentar una realidad de la que todas las personas en algún momento habremos de morir. Para muchos, hablar de estas cosas es como atraer la muerte. A veces se asimila que se está invocando, propiciando una situación presente. Pero a veces es también el que se teme que otros conozcan su situación patrimonial. Hasta los supuestos sobre los costos elevados de elaborar un testamento. Es decir, la muerte era vista por no pocas personas como algo lejano, más propios de personas mayores, distorsionadamente, o de quienes padecen enfermedades crónicas o degenerativas, percepción que se había fortalecido por una gran confianza en el desarrollo de la medicina y la calidad de los servicios médicos. Pero la realidad nos hizo enfrentarnos, la pandemia, a que no existe una cura o tratamiento 100% efectivo en contra de la enfermedad, que puede matar en pocos días, aún teniendo acceso a atención médica. Para muchas personas el COVID les ha hecho reflexionar y tomar conciencia de la muerte y la posibilidad que la misma llegue en cualquier momento. Por eso, también llegó la preocupación sobre la necesidad de dejar establecida la última voluntad de cada persona para proteger su patrimonio y evitar problemas ulteriores a sus familias. Otro documento que cobró dimensión con la pandemia fue el de la voluntad anticipada, el cual sabemos que en la Ciudad de México desde hace más de 10 años existe, pero también la pandemia nos hizo tomar conciencia de expresar precisamente nuestra voluntad cuando las personas pudieran estar en una etapa o condición terminal. Por eso, la pandemia ha evidenciado la necesidad de establecer una verdadera y efectiva cultura de la prevención en la sociedad. Es decir, prevención, que es precisamente el que previniendo el derecho a los cuidados podamos ejercer el derecho a la salud, que es un derecho instrumental de otros derechos. Sin salud, otros derechos no se pueden ejercitar. Y por eso debemos de asumir que es un riesgo real y verificable esto, y de ahí el que podamos precisamente tener las previsiones y los cuidados necesarios. Déjenme comentar con ustedes también que las acciones de respuesta a la pandemia del coronavirus han supuesto una afectación generalizada a la normal convivencia de las personas. Todos lo estamos sufriendo. Así como al desarrollo de actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional, que generó el COVID, que no se limitaron a quienes han visto afectada su salud, sino también a quienes por causa de la emergencia han perdido su trabajo, cerrado sus negocios, perdido sus fuentes de ingreso, así como aquellas personas que han visto restringido el ejercicio de algún otro derecho humano. Estamos hablando del derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, al derecho a la alimentación.
sea, quienes perdieron sus trabajos, quienes perdieron sus ingresos, muchos de ellos están viendo afectados el derecho a la alimentación, ¿sí? También. Derechos humanos constitucionales que están en la Constitución. De ahí que el espectro de ámbitos respecto de los cuales las autoridades deben determinar pautas de acción y planes de respuesta claros, pertinentes y exigibles es muy amplio. Es necesario que tales cuestiones se formulen y elaboren no solo desde perspectivas administrativas o burocráticas, sino con un enfoque diferenciado, atendiendo a las necesidades, intereses y condiciones reales de todas las personas, en particular de aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y déjenme comentar aquí. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido dos resoluciones, la 1/2020 y la 4/2020. La primera, sobre el exhorto a los estados nacionales para que tomen en cuenta las políticas contenidas en estas resoluciones. Y la 4/2020 se refiere también a las directrices que deben de tomar los estados nacionales, sus autoridades, respecto de la atención a la pandemia, de las personas que pueden estar en condición de enfermarse, de las condiciones que han enfermado, de las personas que lamentablemente han perdido la vida, pero también de sus familias. Y hablo de familia en un concepto amplio, como es respetar. Es decir, no es un concepto unívoco. Ya el Instituto de Investigaciones Sociales por lo menos ha identificado la caracterización de 11 tipos de familia. Y cuando hablo aquí de que las autoridades en las ciudades deben de tener un enfoque diferenciado, es precisamente para hablar de hacer efectivo el derecho de personas en situación de vulnerabilidad. Y una de esas personas en situación de vulnerabilidad hoy lo representan cerca de 53 millones de personas en condición de pobreza y poco más de 10 millones en pobreza extrema. Y ese es uno de los retos que enfrentan las ciudades como consecuencia de la pandemia. Reactivar la economía, generar fuentes de trabajo, atender los problemas que se derivan del desempleo existente. En 2019, por ejemplo, a fines, no se advertía que pudieran integrar prioritariamente la agenda pública. Baste recordar que hace un año medidas como el importante aumento que se logró en los salarios mínimos pusieron en evidencia que la prioridad era buscar el mejoramiento de las condiciones de trabajo y la creación de empleos con mejores condiciones. Esto es digno de celebrar y reconocer. Al día de hoy, la realidad ha cambiado y lo que está en juego es evitar afectaciones mayores a la economía nacional, así como para niveles, condiciones y oportunidades de desarrollo de las mexicanas y mexicanos. Las medidas de restricción se están levantando gradualmente y la actividad económica ha reiniciado. Sin embargo, México aún no supera la etapa crítica de la pandemia. Es claro que en las ciudades se está intentando contar con las condiciones necesarias para un reinicio seguro de las actividades económicas, que no implique poner en riesgo la salud e integridad de las y los trabajadores y de sus familias. Sin embargo, no existe total certeza sobre esto. Conforme a la experiencia de otros países, estas medidas de restricción necesarias, desde luego, solo se pueden levantar cuando se tiene información real y verificable sobre el número y características de las personas contagiadas, de aquellas que habiendo contraído la enfermedad se han recuperado de la misma, así como de quienes desafortunadamente han fallecido. Datos indispensables, lo decíamos, cuando hablábamos de uno de los enfoques en esta nueva realidad, de que se brinde información veraz para la toma oportuna y pertinente de las decisiones. No en todas las ciudades de México se han implementado a cabalidad las medidas necesarias. Sin información y sin un esquema accesible y masivo de pruebas de detección, el reinicio de actividades podría traducirse en un aumento del número de contagios. No estamos invocándolo, deseamos que no suceda.
y desde luego recaería en las y los trabajadores que reiniciaran esas labores. Sabemos que una persona puede ser asintomática, sin esquemas de detección y protección adecuados en los centros de trabajo, donde convergen el derecho a la protección a la salud, pero también el derecho al trabajo y derecho del trabajo, recordando que los derechos son indivisibles e interdependientes. El riesgo en los trabajos puede resultar complicado. Por eso es importante que se busque preservar las fuentes de trabajo y procurar la conservación de los empleos, pero de forma compatible con la protección de la salud. Los derechos humanos es un principio de estándar internacional, lo decíamos, son indivisibles e interdependientes y se tienen que compatibilizar. Más allá de los grandes grupos empresariales o de las plantillas de servidores públicos del Estado, parte muy relevante de la actividad económica nacional la llevan a cabo comerciantes, pequeños industriales, profesionistas y prestadores de servicio que generan los recursos para su propia subsistencia. Pero con la actividad que desarrollan, además dan empleo a otras personas y propician que ellas y sus familias puedan subsistir. Negarles acciones de apoyo para que hagan frente a la crisis no solo los daña como patrones, sino que multiplica su efecto perjudicial sobre los trabajadores. Sin fuentes de trabajo y empleo, la aspiración plasmada en diversos instrumentos internacionales de que exista empleo productivo y trabajo decente se vuelve mera retórica. En un país donde la mayoría de la población carece de ahorros que garanticen su subsistencia, es previsible que no se pueda pagar, lo decíamos, las rentas, los préstamos, obtener los recursos para seguir operando los pequeños negocios. Hoy leía en las noticias lo importante de lo que anuncia la Ciudad de México, que anunciará un plan de reactivación económica. Para eso ayudará precisamente a lo que estamos hablando, para que se pueda hacer un ejercicio de derechos que están en la Constitución, pero que ante limitaciones derivadas del efecto de la pandemia se ven hoy restringidas. Y a nivel nacional se habla de la reactivación de un plan de económico con los empresarios. Pero también debemos señalar que sería deseable que se discutiera algo que está ya en el Congreso de la Unión, que es el ingreso vital transitorio. Es decir, durante la pandemia, el que pueda haber apoyos que se sumen a los programas sociales, a familias que han perdido el empleo. Doy un ejemplo, leía yo en el periódico El País, cómo en España se dieron apoyos a cerca de 850,000 familias que se vieron afectadas en sus ingresos, en su empleo. Creo que de darse esa inversión que se anuncia, creo que podría coadyuvarse. Pero también el tema para las ciudades implica que el reto del ámbito educativo. El acceso a las tecnologías tiene que ser para todos y ahí hay un reto para las autoridades. Creo que llevo mucho tiempo, me voy a apresurar 2 minutos y busco concluir. Tenemos que tomar en cuenta también la situación de exclusión y discriminación que cotidianamente enfrentan nuestros pueblos originarios o las personas con discapacidad, aquellas que están en condición de calle, así como las desplazadas o las personas migrantes, que aumenta su condición de vulnerabilidad. De ahí, por eso, se hace imprescindible lo que señalábamos del ingreso vital. Estoy tratando de acortar, creo que
proyecté un documento muy amplio, pero cierro. Hasta este momento abordé algunos de los puntos, pero lo que quiero señalar es la pandemia trajo una nueva realidad en la convivencia social. Nos hizo ver las nuevas vulnerabilidades, fortalecerla con una mayor infraestructura hospitalaria, con una mayor, digamos, condiciones para quienes hemos llamado con justa razón los héroes de esta pandemia, que son el personal médico, y también la pandemia ha traído nuevas vulnerabilidades sociales, como el incremento de la pobreza al que me refería, derivado de la pérdida de empleos, la afectación a derechos a la vivienda, a la salud, a la educación, al derecho a una alimentación. Dice la Constitución, vean ustedes, que todas y todos los mexicanos tenemos derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Y hoy el gran reto que se presenta derivado de la contingencia sanitaria es detener ese aumento de la pobreza, revertirlo, y vuelvo a señalar, hay que superar esas condiciones que generan la pobreza. La universidad tiene un papel preponderante en ello. Muestra del papel que juegan las universidades es lo que nuestro rector, Enrique Graue, ha desplegado de manera muy positiva y muy responsable respecto a la investigación que se hace sobre el COVID, sobre la participación en la búsqueda de vacunas, que tiene que ver, vemos que debe ser superado para que, sin distinción, sin discriminación, la vacuna, cuando se acceda a la misma, sea para todos, sobre todo pensando en las personas con mayores vulnerabilidades. Muchas gracias nuevamente a Javier, su director de este magnífico programa de estudios sobre la ciudad. Muy amables por su atención. Pues muchas gracias, Luis Raúl. Creo que una constante que ha habido en nuestros invitados al ciclo de conferencias es esta conciencia de que la pandemia, además del impacto terrible que está teniendo en todos los ámbitos de nuestra vida, por el otro lado nos ofrece la posibilidad de replantearnos muchas de las cosas que veníamos haciendo de una manera inercial, se puede decir. Gracias por la atención que has tenido para terminar con las medidas. Creo que eso es algo que ya estamos, como tú ya lo has dicho, ya pasamos el primer impacto de reaccionar, de instrumentar las medidas, pero todavía nos falta cómo estas medidas de replantear la vida tal y como la queremos, como la deseamos. En particular, estos planes de reactividad económica, este planteamiento del ingreso vital transitorio, creo que es muy importante. Yo al menos no lo había escuchado con esa perspectiva. Están empezando a llegar preguntas, pero yo me voy a permitir subrayar por lo menos otros dos temas que tú has planteado aquí. El tema y que para nosotros, para el PUEC, como interesados en ver qué es lo que pasa en la ciudad, la cuestión de cómo las ciudades se han convertido de este paradigma de oportunidades, de concentración, de tener mejores y mayores condiciones para el desarrollo humano, para producir, para conocer, para saber, para transmitir todo este legado de enseñanzas, pues se está convirtiendo también en un centro de riesgos. Ahora todo es riesgo subirse al metro, es riesgo vivir en unidades habitacionales muy densas sin las condiciones necesarias de sanidad que hacen falta, y sobre todo algo que ha insistido mucho, las nuevas vulnerabilidades. Ya no bastan los sistemas con los que contamos de salud física y también salud mental, que es algo de los también que
que nos está afectando. Entonces, bueno, yo dejo aquí mi comentario y viene la primera pregunta, que alguien nos pregunta, perdón, no recogí el nombre de quien nos está siguiendo, que te plantea, en materia de derechos humanos, muchas pandemias han evidenciado aspectos que usted mencionó a lo largo de su presentación. ¿Cree usted que sean las tareas principales de quienes se encargan de vigilar y hacer cumplir nuestros derechos humanos en el ámbito público o profesional? A ver, bueno, sobre la incidencia en la violación a derechos humanos, si es la pregunta que me formulan, y si es la tarea principal de las instituciones encargadas de ello, la respuesta en sí mismo es desde luego. Y déjenme traer a colación que tenemos un sistema, digamos, nacional y estatal, un sistema no jurisdiccional de derechos humanos, independientemente del sistema jurisdiccional que esté en tribunales. Y tenemos las acciones, una en cada entidad federativa. Pero también están los organismos internacionales de derechos humanos. Yo me refería a la Comisión Interamericana, pero también la Corte Interamericana ha emitido alguna opinión sobre el tratamiento de esta pandemia, pero está también el sistema de Naciones Unidas. Pero más allá de estos organismos que tenían que ver con ya la afectación de derechos humanos, la reflexión es que las autoridades de los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, tienen una tarea preventiva. Tienen que buscar las condiciones que eviten que esos derechos humanos se actualicen. Y hablando de la pandemia, del COVID, precisamente la tarea de estas autoridades es generar, por un lado, los insumos, los recursos humanos, la infraestructura, el acceso en su momento a la vacuna. Hemos visto declaraciones de nuestras autoridades de que están pendientes de la misma, precisamente para evitar las consecuencias que traería o trae el que una persona se enferme. Es mucho más barato la prevención de las enfermedades que la atención a las mismas. De ahí que por eso esta circunstancia de emergencia sanitaria nos hace ver pues, las debilidades que hemos tenido en la atención médica y replantea cómo tenemos que fortalecer esa infraestructura y por eso también una política pública que se debe de implementar es una reorientación del presupuesto en función de las, en este caso, para poder atender esta o cualquier otra circunstancia que ojalá no se nos presente, pero que hay que estar fortalecidos en las acciones que debemos de tomar para que ese presupuesto pues responda a los, desde una perspectiva de derechos humanos. No es potestativo de las autoridades el que respeten o no los derechos humanos, están obligadas. Y recuerdo con ustedes el artículo 1 de la Constitución, reforma del 2011, que es un parteaguas desde 1917 en materia de derechos humanos. No se había dado una reforma de gran calado como la de 2011, en donde establece la obligación de las autoridades, todas las autoridades, de todo servidor público, de proteger, garantizar, reconocer y divulgar los derechos humanos. El eje de actuación, lo decía al principio de la exposición, al interior de las ciudades es los derechos humanos, es la dignidad de las personas. Ese es el eje de cualquier gobierno democrático de derecho. Ahora, cuando hablamos de las ciudades y hacemos énfasis en las ciudades, esto no quiere decir que esa atención hacia las metrópolis signifique el abandono del desarrollo de las zonas rurales. Es decir, desde luego que ahí hay también preocupaciones. Yo hablaba de uno de los sectores más vulnerables, que es las y los mexicanos indígenas, en donde pues históricamente han sido excluidos y que se tiene que tener una atención
culturalmente hablando, adecuada para identificar los riesgos que pueda tener esta pandemia o cualquier circunstancia de enfermedades con características tan extendidas. Muy bien. Fíjate, una pregunta relacionada con esta parte del presupuesto y la necesidad de reorientar el gasto público. Aquí nos preguntan un seguidor que esta idea de los planes de reactivación económica que es importante, pero ¿cómo hacerlo en un contexto de crisis económica? Bien. Supongo que se refiere a que pues todos se coincide que los próximos 2 años van a ser de mucha fragilidad económica, un colapso que incluso algunos se han Sí, atrevido a decir peor que desde el 38, ¿no? ¿Sí? sí, totalmente, y estoy consciente de hecho, los recursos son finitos. Eh, en prepandemia, como ahora con mayor razón, la economía se ha visto fracturada en el mundo por los efectos de esta pandemia, y estoy consciente de ello. Por eso, decía yo que la construcción del presupuesto, aún con las limitaciones de recursos, tiene que tener una perspectiva de derechos humanos. Quiero recordar que con el programa universitario de estudios del desarrollo y la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace cerca de 2 años, elaboró un estudio precisamente que puso en manos del Congreso sobre la construcción del presupuesto con perspectiva de derechos humanos. Pero ahí es donde entra esta característica. Desde luego, en esa reorientación del gasto, en lo finito de los recursos, entra lo que tú señalabas en tu comentario, Javier, del ingreso vital transitorio. Lo deseable es que sea la renta básica universal, que existe en varios países, pero que por circunstancias económicas en México no se ha implementado. Y por eso el apellido de ponerle transitorio por la limitación de recursos. Y esto es algo que están impulsando organizaciones como esta organización Nosotros, con X al final, para buscar la inclusión, y que algunas legisladoras y legisladores en el Congreso han empezado a discutir para poder paliar los efectos de esta crisis. Esto no quiere decir cancelar los programas sociales que ya existen, que son benéficos, sino de manera complementaria. Es una idea, por ejemplo, que se expone. Desde luego, se tendrá que observar de dónde se obtienen estos recursos y por eso decía yo, una reorientación del gasto que sea posible para atender uno de los derechos, si bien son independientes, pues es un derecho, el derecho a la protección de la salud, que puede conllevar la afectación al derecho a la vida, pues es un derecho instrumental de otros derechos, ¿sí? Por ejemplo, sin salud no va a haber trabajo o la posibilidad de trabajo. Sin salud puede verse afectado el derecho de tránsito. Sin salud, pues se pueden ver afectados, repito, derechos tan importantes. Por ejemplo, un replanteamiento en las ciudades que tiene que ver con los derechos humanos y que se debe poner también mucha atención es que las medidas de sanidad, como son la limpieza y la higiene, pues requiere que haya la conectividad del agua en las ciudades o en donde se requiera. Entonces, esto hace que se tenga precisamente la sugerencia de una perspectiva de presupuesto con desde la atención a problemas en las prioridades de la atención a la salud. Muy bien. Aquí conectamos otra pregunta que nos hacen de cuál es el papel de los gobiernos locales en prevenir esta violación de los derechos humanos. Si conoces algún ejemplo positivo, y me imagino, no lo dice, pero sí es una interpretación mía, que gobiernos locales, digamos, pensando en una alcaldía, inserta en un gobierno más amplio estatal y con un gobierno federal que en el caso de la Ciudad de México coincide en estos 3 niveles de autoridad. Claro, miren, lo comentaba, yo creo que cuando me refería al término corresponsabilidad,
los tres niveles de gobierno tienen una corresponsabilidad. Es decir, el nivel federal, desde luego, y recordando que el nivel federal pues tiene incluso a su cargo, preside el mayor órgano en términos de salubridad general, que es el Consejo General de Salubridad, y que la contingencia sanitaria posibilita, la emergencia sanitaria posibilita que la Secretaría de Salud pueda tomar medidas para prevenir, como son las medidas que se han tomado para prevenir contagios, como fue el aislamiento, y que ahora el gran reto es cómo converger el retorno gradual con la protección a la salud, como refería. Pero también está el nivel estatal, las entidades federativas, es decir, cada uno de los estados y la entidad de la Ciudad de México, pero también los municipios. Y en el caso de la Ciudad de México, desde luego las delegaciones. Y un primer punto que me parece fundamental es que haya una articulación adecuada en estos niveles. Hablando de la ciudad, que dabas el ejemplo de las alcaldías y la jefatura de gobierno, bueno, esa relación necesaria es importante, como lo es la relación con el gobierno federal. Y respecto a la pregunta de una, digamos, medida plausible, es estados donde se hizo un ejercicio de un mayor número de pruebas, ¿sí?, para la detección, que es algo que los propios organismos internacionales en materia de salud han señalado. Me parece que es una expresión positiva o de experiencia positiva. En la Ciudad de México se incrementó, a diferencia de otros lugares, por ejemplo, la implementación de mayores pruebas de detección, porque las pruebas, desde la perspectiva de estos organismos, es lo que permite identificar mayores riesgos y, por tanto, la toma de decisiones. Desde luego, experiencias negativas en donde se han violentado derechos humanos es donde hemos visto escenas donde en algunas comunidades pues han impedido, violentando los derechos de las personas, incluso con golpes y restringiendo o abusando del ejercicio de la autoridad en algunas entidades federativas. ¿Tienes tu micrófono apagado, Javier? Sí, perdón. Otra pregunta aquí que se vincula con esto último, Luis Raúl. ¿Existe una incredulidad de la población acerca de, bueno, más bien frente a esta, vamos a llamar, información fragmentada que le presentan en los distintos niveles de gobierno? La población, pues, ¿cómo hace cómo puede hacer para pues para ordenar todas esas señales que le vienen de distintos ámbitos de gobierno? Claro, y se dieron cuenta, en la exposición fue uno de los primeros aspectos que abordé desde la perspectiva de la nueva realidad que a raíz de la pandemia estamos atravesando, en el sentido de que, si bien pre-COVID existía el derecho de acceso a la información, es un derecho humano contenido en el artículo 6º constitucional, pero hoy la pandemia nos hace ver el que este derecho en los hechos se vea fortalecido con información, decía yo, clara, transparente, pertinente y veraz, a partir de información técnico-científica, y ahí el papel de las universidades, que están al servicio de las y los gobiernos en términos de la investigación, como lo mandata sus estatutos, de vincularse a la solución de los grandes problemas nacionales. Y de ahí que sí es importante que frente a esa información veraz también se dé el otro aspecto del que yo hablaba, una articulación adecuada entre los niveles de gobierno, entre la información de la autoridad federal y las autoridades de cada entidad federativa. Y que de ahí la sugerencia
tengamos esa información por los órganos responsables de proporcionarla. La propia pandemia ha hecho que mucha de esta y otro tipo de información se vea, digamos, limitada por el propio aislamiento. Pero en materia de protección a la salud, en materia de riesgo a la salud y de riesgo a la vida, creo que es un aspecto que sí tiene que fortalecerse, tiene que lograrse una coordinación adecuada para presentar información uniforme, real, transparente y veraz. Porque si no, como lo exponía yo en la presentación, en mi exposición, pues las y los ciudadanos estamos expuestos a tener que digerir diversas informaciones que pueden generar pues no la toma adecuada de decisiones, pero un factor importante, y pongo el ejemplo de la UNAM constituyó una comisión para la atención de la pandemia para las y los universitarios y para el país, y que es una fuente, me parece, muy importante y que está al servicio de la población en general. Entonces, concreto, las autoridades de las ciudades y del país y de las entidades federativas tienen que coordinarse, lograr indicadores confiables, veraces, que nos den idea real de lo que pasa con la pandemia. Bien, muchas gracias, Luis Raúl. Nos estamos acercando ya al cierre de la sesión. Todavía hay tiempo para una o dos preguntas más, pero quisiera yo pedirte tu autorización para dejar tus datos, tu correo, para a quienes no hemos podido atender con las preguntas, que se puedan contactar contigo y tal vez tener una conversación ya con más tiempo, ¿no? Para hacerlo. Mi correo es L de Luis, R de Raúl, González, P de Pérez, @unam.mx. Les pido al equipo si pueden poner la última transparencia de despedida con este dato del maestro Luis Raúl en lo que terminamos la última pregunta, por favor. Bueno, aquí hay una que se me había pasado a comentarte porque no encontraba yo el espacio, pero que es muy importante. Nos preguntan acerca de, si bien esta nueva realidad nos enfrenta a estos problemas y todos somos vulnerables, ¿qué pasa con los discapacitados migrantes y personas vulnerables de por sí? Independientemente de que haya pandemia o no, pues ya sus condiciones son bastante frágiles y están en una indefensión pues mucho mayor que todos nosotros. Es una pregunta importantísima, vital. Yo la enuncié ahí de manera rápida, pero me referiré precisamente que uno de los enfoques en cualquier política pública que se pueda implementar para la atención de la pandemia y sus efectos es un enfoque diferenciado. Es decir, hacer de la igualdad una igualdad real. Las personas en situación de migrante, personas migrantes, pues están expuestas a una mayor vulnerabilidad porque el temor de su deportación, el temor del confinamiento que pueda darse al interior de las estaciones migratorias hace también que puedan tener mayores riesgos. De ahí que se hayan tomado medidas de reapertura en algunas estaciones, en las estaciones migratorias, para personas que podían estar en una condición externa en tanto se resolvía su circunstancia migratoria. Lo mismo con las personas con discapacidad. Tiene que haber un enfoque diferenciado, atendiendo precisamente las características propias de que las personas puedan acceder a sus derechos de manera plena, a una atención de salud adecuada y que
precisamente las personas, por ejemplo, en términos de movilidad, puedan contar con el transporte adecuado. Y efectivamente, esto no tiene que ver necesariamente con la pandemia. Ya desde antes de la pandemia, estos grupos en situación de vulnerabilidad presentaban diversas afectaciones a sus derechos humanos. Por eso yo siempre he afirmado que en México tenemos buenos tratados que hemos suscrito, buenas leyes que se han elaborado, siempre perfectibles, faltan algunas por perfeccionar o por aprobarse, pero no, el gran problema en México ha sido históricamente pues un tema del Estado débil de derecho, ¿sí? Es decir, buenas normas, pero normas que no se materializan en la realidad. Y es el caso, por ejemplo, de la Convención de Personas con Discapacidad, ¿sí? Y ahí están los reportes de los comités de Naciones Unidas. Y así podríamos mencionar a las poblaciones en situación de calle, ¿sí? Los problemas que se enfrentan derivados de la pandemia con la violencia que se ha exacerbado por el confinamiento al interior de algunos hogares. Y ahí, ¿qué requiere hacer las autoridades? Generar las condiciones que permitan canalizar con las llamadas, las denuncias, de manera eficaz que evite, como lamentablemente ha sucedido, que dé una mayor vulnerabilidad en la violencia contra las mujeres. Entonces, es un enfoque diferenciado. Ahí está la resolución 1 diagonal 2020 para que señala precisamente las características que debe de tener en la atención para la pandemia a los diferentes sectores en situación de vulnerabilidad. Otro sector son las personas internas en centros penitenciarios, entonces en donde se ha dado varios de los contagios por COVID. Claro, justamente esta última mención que haces de los derechos humanos de quienes están en centros penitenciarios es algo que lo que no se le pone mucha atención, pero por ejemplo en el caso de NELPUEC hemos tenido la oportunidad de conocer, por ejemplo, interés tanto de las autoridades de los centros de detención como de muchos, no sé si es correcto decir reclusos, en continuar estudios medios y superiores estando todavía cumpliendo una condena. Creo que esto es algo loable. Ya ha habido muy pocos, porque pues, las condiciones obviamente son muy difíciles. Ha habido ya titulados, graduados en esta condición, lo que pues simplemente llamamos que no es que estemos minimizando las condiciones que son verdaderamente terribles. Tenemos en pantalla, quienes nos siguen por los medios de las redes, tenemos el correo del doctor Luis Raúl, porque pues, es doctor honoris causa y vale tanto como los grados convencionales. Muchas gracias, Luis Raúl, ya te estaremos, espero que no sea la última vez que nos acompañes. Muchas gracias a quienes nos siguen en estas charlas. Gracias a la transmisión, a Diego que está en la operación, a la difusión con Vero, Stephanie, al Departamento de Planeación y Seguimiento, Ana, las dos Lauras, Asdriel, quien diseña el cartel, a Ofe, mi asistente personal, por darle seguimiento a tantas y tantas fases que son necesarias articular para que estemos nosotros aquí. Muchas gracias a todos. A Laila por ayudarme, por apoyarme en el seguimiento de las preguntas, que no es nada, tampoco es tarea fácil estar capturando todas estas inquietudes y pasártelas de una manera más coherente. Los invitamos para la próxima sesión de hoy en 8, en donde tendremos la conferencia, la magistral del doctor Fernando Lozano, director del CRIM de la UNAM, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, quien versará su charla sobre el tema de migración, ciudad y pandemia. Entonces, muchas gracias a todos. Gracias, Luis Raúl, nuevamente. No, y muchas esperamos gracias. verlos pronto.
Muy amables, se los aprecio. Muchas gracias, Javier. El término me decías si era adecuado. Sería deseable tal vez internos en centros penitenciarios. Gracias, internos, perfectamente. No, pues muy bien, es bueno saber cómo se refiere uno en estos casos. Pues bueno, muchas gracias a todos nuevamente y esperamos verlos aquí la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y bueno, pues sigámonos protegiendo porque todavía seguimos en semáforo naranja y pues hay que contribuir a que este buen desempeño que estamos teniendo en Ciudad de México pues tenga pronto un buen fin. Hasta pronto.